Ejemplos de servicio. Escribe el apóstol Pablo: confío en el Señor Jesús que pronto pueda enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber cómo estáis. Porque no tengo a ningún otro tan compenetrado conmigo y que con sincera preocupación se interese por vosotros. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero en cuanto a Timoteo, ya conocéis de su experiencia y que ha servido conmigo en el Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que a este espero enviaros en cuanto sepa cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, enviado vuestro para que me asistiera en mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habíais enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, no queriendo añadir más tristeza a mi tristeza. Así que me apresuro a enviarlo para que al verlo de nuevo os alegréis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, ya que expuso su vida para suplir la ayuda que vosotros no podíais prestarme. En esta última parte del capítulo 2, hermanos, de la carta a los Filipenses que os acabo de leer, comprobamos cómo el apóstol Pablo quiso ayudar a esta comunidad enviándole a dos colaboradores muy importantes para él, especialmente el joven Timoteo, quien era casi como un hijo para Pablo, y curiosamente en la segunda carta a Timoteo se nos da la información de que su madre se llamaba Eunice, la madre de Timoteo se llamaba Eunice, y su abuela Loida. Pero no se menciona ni al padre de Timoteo ni al abuelo de Timoteo. Así que quién sabe hasta qué punto de verdad esa relación, esa amistad, ese compañerismo era incluso aún más con Timoteo respecto de Pablo a Timoteo, ¿no? Además, a este joven compañero Pablo lo conoció casi al principio de su segundo viaje misionero, donde él además comenzó separándose de Bernabé e iniciando un nuevo viaje junto con su compañero Silas. Podríamos decir que el autor de esta carta envió entonces a sus dos ayudantes con el objetivo de que ministren a los filipenses y que incluso les resulte de ejemplo para ellos. Dos personas con gran testimonio, como una especie incluso de representación de temas que recientemente había abordado a principios del capítulo 2, la unidad, el sacrificio y la humildad. Y es por ello que a estas alturas de la carta menciona aquí, terminando este capítulo 2, a estos dos colaboradores. Y aunque nos da la sensación en una lectura rápida de que los dos fueron enviados por Pablo casi a la vez, en verdad el que fue enviado primero fue Epafrodito. Y ya luego, cuando el apóstol recibiese noticias de su propia situación en la cárcel, es decir, el dictamen que habría ante su situación injusta en la cárcel de Roma, ahí recién enviaría inmediatamente a Timoteo, su fiel compañero, del que también habla en estos versículos. Ahora bien, teniendo en cuenta que el apóstol se encontraba pues en el ocaso de su vida, que ya había realizado sus 3 famosos viajes misioneros y que se hallaba encarcelado en Roma, teniendo en cuenta todo esto, que Pablo hablase bien tanto de Timoteo como de Epafrodito sería una gran garantía de que estos hermanos habían sido fieles al Señor y al ministerio durante bastante tiempo, pues muchos habían abandonado la misión a causa de sus propios intereses. Por tanto, estos dos colaboradores eran también cartas vivientes para los filipenses, ¿verdad? Eran personas de testimonio para que los filipenses los leyesen y los conociesen aún más. Es decir, ellos eran siervos de Dios que mostraban de forma tangible que era posible avanzar en la vida del creyente experimentando la unidad, la humildad y el sacrificio. Y qué bueno es en nuestro caso, hermanos, cuando nuestras propias vidas hablan de aquello que decimos creer, ¿verdad? Porque hablar es fácil,
y muchos prometen y juran, pero cuando el sí de una persona es sí y cuando su no es no, ahí nos damos cuenta de que es una persona que está creciendo en el Señor y que está siendo de bendición para los demás. Y si encima con nada de eso se vanagloria, sino que entiende que toda la gloria es para Dios, que Él solamente es un siervo inútil en sus manos y que en algunas ocasiones puede obrar y servir para el bien de la comunidad, mejor todavía, porque en esa persona existirá un espíritu de dependencia de Dios y también de humillación. Así que lo dicho, nuestras vidas pueden hablar de forma incluso más contundente y directa que nuestras palabras. Y Dios nos ayuda a que nuestro testimonio sea de utilidad para los demás, para que así, por medio de nosotros, más personas conozcan a Cristo. Y qué bueno sería eso, ¿verdad? Que seamos tan buenos imitadores de Cristo que las personas vean a Cristo en nosotros. Por otro lado, hermanos, al estar el apóstol Pablo encarcelado, él no solamente estaba enviando apoyo para los hermanos de Filipos, sino que también necesitaba ánimos para subsistir en medio de sus prisiones. Pues Pablo contaba con poca compañía a estas alturas de la historia. Varias personas le habían traicionado a lo largo de sus diferentes experiencias como misionero. De ahí que en el versículo 21 les escriba la exhortación de que son pocas personas las que velan por los intereses de Cristo, ya que la mayoría mira por lo suyo y por sus propios intereses. Y el propio apóstol quería saber ya la resolución de su caso personal en la cárcel, porque evidentemente él tenía el deseo no solamente de salir por estar libre, sino también el deseo de visitar a los filipenses, y así lo expresa en el versículo 24. Por tanto, podríamos entender que él confiaba en que pronto sería liberado y tendría la oportunidad de visitar a varios hermanos más. Según la tradición, basada en algunos detalles que se encuentran en las cartas a Timoteo y a Tito, se considera que el apóstol Pablo posteriormente fue liberado por un tiempo. Y después, dado al contenido de la segunda carta a Timoteo, podemos comprender que el apóstol Pablo fue encarcelado de nuevo. Es decir, según la tradición, se considera que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma en 2 periodos. Y que en ese último arresto es cuando fue ya condenado a muerte, y así se lo expresa a su discípulo Timoteo en la segunda carta a Timoteo, que se cree que fue la última que Pablo escribió. Y pues bueno, por supuesto que el apóstol Pablo haya sido liberado de su primer encarcelamiento, no solamente le habrá permitido visitar a los filipenses, ¿no?, sino que habrá visitado a otras comunidades. Y desde luego pues habrá sido liberado también por la gracia de Dios y porque el Señor lo tenía en cuenta en su plan, al igual que también el Señor fue misericordioso y soberano cuando el apóstol Pablo fue condenado a muerte. Es decir, pensad que quizá los hermanos de Filipos y de otras comunidades, al ver o enterarse de que Pablo fue liberado de la cárcel, pues habrán dado gloria a Dios. Pues así como dieron gloria a Dios porque Pablo fue liberado, también espero que hayan entendido que cuando el apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento fue condenado a muerte, es porque también el Señor así lo quiso, ¿verdad? Yo os digo estas cosas para haceros ver que nosotros no podemos hacer juicios de valor acerca de Dios en base a cómo nos va la vida, porque fácilmente podríamos caer en el error de decir que cuando nos va bien es porque Dios está con nosotros, y cuando nos va mal es porque Dios nos ha abandonado. Y no es así, hermano. El Señor nunca nos abandona. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus ovejas, y Él es el buen pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Ciertamente podemos reflexionar más aún en estas fechas, ¿verdad?, que si nos está yendo bien o mal en la vida, ¿no? Cada uno puede reflexionar de ello y analizando pues si estamos bien de salud o no, si tenemos trabajo o si lo hemos perdido, si nuestra vida familiar y personal se encuentra en una situación crítica o al contrario, está pasando por una etapa muy bendecida, pues cada uno en estas fechas seguramente que en mayor o menor medida lo está reflexionando. Pero hermanos, independientemente de cómo estemos, lo importante es con quién estamos. Y más importante aún, si cabe, quién es el que está con nosotros: Cristo. Y cuando entendemos eso, hacemos nuestras las palabras que aparecen al principio del libro de Job. E independientemente de que sea Dios quien dé o quien quite, su nombre
es bendito. Y sea que nosotros estemos bien o no estemos tan bien, pertenecemos al Señor, estamos seguros en sus manos y en Él tenemos la garantía de tener lo más importante de esta vida, que es la vida eterna con Dios. Así que lo demás pasa a un segundo plano. Por ello os invito a que huyáis de aquellos discursos e ideas que os hacen pensar que la relación con Dios es una especie de causa-efecto. Como que si tú a Él le obedeces, te va a ir bien en esta vida al instante. Porque eso no puede ser más antibíblico, hermanos. Es más, al leer estos versículos de la carta a los Filipenses y comprender que la situación del compañero Epafrodito era crítica en cuanto a su salud y que por poco se muere y deja aún más solo al pobre Pablo, que estaba encarcelado y que casi no contaba con personas fieles a su lado, no me imagino cómo justificarían los predicadores del Evangelio de la Prosperidad esta situación tan difícil que había vivido recientemente Epafrodito y por supuesto también el apóstol Pablo. Pero claro, los que te predican otro evangelio diferente al evangelio de Jesucristo no te dirían nada sobre textos como este de Filipenses capítulo 2, porque directamente ni los enseñan y seguramente ni ellos mismos los leen, porque son predicadores que solo usan versículos sueltos de la Biblia para comunicar luego sus propias ideas. No practican la predicación expositiva, no les interesa que la propia palabra sea quien hable a la congregación, sino que ellos mismos eligen sus temas favoritos y te persuaden de sus ideas absurdas, predicando otro Dios distinto que el Dios de la Biblia. Pensadlo, hermanos, en el momento que Pablo escribió la carta, Epafrodito ya se encontraba bien. Pero hace poco tiempo él se encontraba muy enfermo. No sabemos de qué enfermedad, pero el apóstol Pablo escribe que Epafrodito se encontraba muy enfermo. Y aun con todo, cuando Epafrodito se enteró que la noticia de que estaba mal de salud había llegado a los oídos de sus hermanos en Filipos, a los filipenses, Epafrodito se angustió, pues no quería ser un motivo más de preocupación para sus hermanos en Filipos, que ya también tendrían sus luchas y sus problemas. Nos muestra el texto que él estaba a punto de morir, que Epafrodito estaba tan enfermo que estaba a punto de morir, y al final el Señor tuvo misericordia de él y también de Pablo, porque él también se encontraba afligido por sus propias prisiones. Y esto pues hubiese sido un gran palo para él. Y es por ello que Epafrodito, cuando ya pues es recuperado, se sana, ve necesario ir también a Filipos para compartirles personalmente la noticia de que se encontraba bien. Pues hermanos, os comento todo esto porque los que piensan que si tú asistes a la iglesia todos los domingos y ofrendas y sirves y haces esto y haces aquello, Dios automáticamente te va a bendecir. Os comento esto, hermanos, esta historia, porque esta historia no les cabría en la cabeza a esas personas. No aceptarían que existan siervos fieles del Señor que pasen por situaciones injustas y dolorosas. Porque su sistema está sostenido bajo la idea de que si tú das bastante, Dios te va a dar más. Y se olvidan de que nosotros damos, de que nosotros nos congregamos, de que nosotros servimos, de que nosotros ofrendamos y más cosas que hacemos porque es nuestro deber, no para obtener algo a cambio. Y además, porque todo eso, congregarse, servir, ofrendar, orar los unos por los otros, conocernos, ser comunidad, todo eso en sí mismo ya es una gran bendición. Pero desgraciadamente hay personas que han escuchado otro evangelio y piensan que tienen que hacer esas cosas, congregarse, ofrendar, servir, ayudar, orar, para que así el Señor me bendiga. Y con ello demuestran que no conocen el evangelio de Cristo. Y es triste, hermanos, pero es así. Nosotros no hacemos nada de esto para obtener algo a cambio, o al menos no deberíamos hacerlo por esa razón. ¿Sabéis además por qué? Voy incluso más allá, a la clave, porque ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y si alguno todavía no ha entendido eso,
pues quizá no ha recibido aún el Evangelio del Señor en su corazón. En Cristo estamos completos, hermanos. Por supuesto que hay necesidades y aflicciones, pero en Cristo ya lo tenemos todo. Y por eso es que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros hemos sido amados por Dios primero. Recordad, Él es nuestro primer amor. Y Él nos amó sin nosotros merecerlo. Y gracias a su inmenso amor nosotros podemos amar. Pero primero debemos amarle a Él por encima de todas las cosas y luego podremos amar a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Pero esto los que no conocen a Dios no lo pueden comprender porque ellos funcionan de otra manera. Funcionan así. Yo te doy si tú me das. Y si no me das lo que yo quiero, yo ya no necesito pues nada de ti. Ya no te necesito. Y mejor invierto mi tiempo en otra cosa. Ellos son de esa escuela, hermanos. Y ese mismo método emplean con Dios. Si lo emplean contigo, creedme que también lo emplean con Dios. Y si sirven a Dios y le dan su tiempo y dedicación, es porque piensan que Él les va a devolver doble bendición, triple bendición. Y eso no es amor, hermanos. Eso yo creo que ya sabéis cómo se llama. Eso es interés. No es amor. Es interés. Es utilizar a Dios. Y eso es un pecado muy grave, hermanos. Hay de aquellos que pretendan usar a Dios. No solamente usar su nombre en vano, sino directamente manipular a Dios. Burlarse de Él. Usarlo como un medio para un fin. Qué terrible sería eso. Y volviendo al texto, hermanos, tened presente que la vida de Pablo fue muy dura. Desde el principio fue un hombre rechazado debido a su pasado, porque él fue perseguidor de la iglesia y pasó a ser perseguido. De perseguidor a perseguido. Y siendo perseguido, y siendo un hombre que buscaba ser como Cristo, imitar a Cristo, servir para la extensión del reino de Dios, pasó hambre, pasó sed. Yo sé que hay hermanos, en general hablo, que les gusta pues citar proverbios como si fuesen promesas. Y ya los que me conocen del estudio bíblico de entre semana pues saben que intento mostrar que solo son proverbios, no son promesas. O incluso salmos y otros textos donde se nos recuerda, entre otras cosas, que al justo pues no le va a faltar de nada, ¿no? Y sin embargo, en los propios discípulos de Jesús, en Pablo y en muchos discípulos de esos discípulos, vemos que les faltó mucho, que fueron condenados a muerte por su fe, incluso. ¿Qué diremos? ¿Dios les abandonó? De ninguna manera, hermanos. Al contrario, por cuanto fueron más fieles en su vida delante de Dios, peor les fue en esta vida terrenal. Pero ahora están con el Señor. Ahora están contemplando su gloria. Y ahí está la clave. ¿Dónde están nuestros ojos puestos? ¿Aquí o en la eternidad? En las cosas que podemos conseguir aquí, sabiendo que con nada hemos venido a este mundo y nada nos llevaremos, o mejor invirtiendo en el cielo, en Cristo Jesús, en lo que dura para siempre. En el mismo Pablo lo vemos y también en otros discípulos. Él pasó hambre, pasó sed, le dañaron de muchas maneras, le apedrearon, fue encarcelado injustamente en varias ocasiones. Y las prisiones en Roma eran otra injusticia más acumulada en su historial. Y aún así, él procuró ser fiel al Señor en todo momento, aún con todas esas pruebas, con todo ese sufrimiento. No desistió en la misión. Buscó predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y pese a ello vivió grandes calamidades
Y es normal todo ello, por cuanto Cristo mismo nos lo advirtió primeramente. Él no se calló la verdad. Cristo mismo es la verdad. Y Él nos demostró que es así, hermanos, que nos perseguirán, que lo pasaremos muy mal, que pasaremos por muchas injusticias. Y por tanto todo ello es vivir también el Evangelio, hermanos. Es el resultado de conocer y vivir el Evangelio. En otras palabras, cuando queremos ser fieles al Señor, lo normal es pasar por situaciones similares o paralelas a las que vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué os parece? Cuando queremos ser fieles al Señor, lo normal es pasar por situaciones similares a las que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y si Él, siendo obediente, bueno y justo, pasó por la mayor miseria conocida de este mundo, ¿cuánto más nosotros, que somos imperfectos, pecadores y a menudo interesados? En cuanto a Epafrodito, poco se sabe de él, pero justo al final de este capítulo se nos revela que la causa de su enfermedad fue por dedicarse a la obra de Cristo. Como os he dicho antes, no sabemos exactamente qué enfermedad tenía Epafrodito, pero aquí, en este versículo, vemos que la causa de su enfermedad fue por dedicarse a la obra de Cristo. Y que no tuvo en estima su propia vida con tal de ayudar a su compañero Pablo, pues sabía que él se encontraba desamparado y que necesitaba un apoyo que otras comunidades, como la de los filipenses, no podían ofrecerla en ese momento. Por tanto, no sabemos exactamente qué enfermedad tendría Epafrodito, pero casi murió por ella. Y al final, cuando ya estaría muy mal, el Señor tuvo misericordia. Ahora bien, recordad también que el propio Pablo en otro momento reveló a los corintios que padecía de un aguijón en la carne y que no se sabe exactamente en qué consistía esa fuerte dolencia que tendría el apóstol. Solamente sabemos que a él le causaba tanto dolor que clamó por ese sufrimiento 3 veces al Señor. Pero el Señor no le quitó ese padecimiento, sino que más bien le enseñó que a través de esa debilidad Él le iba a mostrar más aún de su poder. Su poder en medio de nuestra debilidad. Y como os podréis imaginar, todo esto choca frontalmente con aquellas predicaciones e ideas antibíblicas que se comparten en muchos lugares y que abundan en gran manera en las redes sociales. A veces de manera muy clara y en otras ocasiones de formas más sutiles. Pero igualmente son contrarias a la palabra de Dios, hermanos. Y no solamente son enseñanzas que no nos preparan para afrontar la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús, sino que nos confunden y nos llevan a pensar que la vida del creyente es otra cosa. Que la vida del creyente es una lluvia de bendiciones. Que siempre nos irá bien. Que no nos faltará nada. Y qué necedad sería pensar todo eso, hermanos, leyendo la palabra de Dios cada día. Porque una buena parte de la historia de la Iglesia también nos ha demostrado que las personas que con más devoción han buscado seguir a Cristo Jesús son las personas que peor lo han pasado. Y no hay de qué preocuparse tampoco por ello. Porque ahora están con el Señor y ya no tienen más dolor ni lágrimas, porque todas esas cosas para ellos ya han pasado. Y la clave es dónde está puesta nuestra mirada. ¿Aquí o en el cielo? Entiendo que ya habréis oído varias veces las bienaventuranzas, pero siempre viene bien recordar algunas de ellas. Dice así Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Dice el Señor Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Gracias a las cartas de Pablo, sabemos que Timoteo sufría de problemas estomacales, que Pablo padecía de un aguijón en la carne y que Epafrodito tuvo una enfermedad que casi le llevó a la muerte. Y aún así, todos ellos continuaron sirviendo al Señor. No dejaron de congregarse como algunos tienen por costumbre, y procuraron ser de bendición para los hermanos y no de tropiezo. Ni qué decir que ellos no abusaron en ningún momento del poder de Dios, un poder que Dios les había dado. Pues si lo pensáis y leéis y escudriñáis, os daréis cuenta que en ningún momento ni Pablo, ni Timoteo, ni Epafrodito intentaron sanarse a sí mismos, ni tampoco sanar a sus compañeros. Y recordad que el apóstol Pablo fue usado por Dios incluso para resucitar a un joven que se cayó de una ventana y que entendemos que falleció, pero que luego resucitó, y ese joven se llamaba Eutico. Recordadlo, Timoteo tenía problemas estomacales. Pablo tenía un aguijón en la carne que Dios le dijo que no se lo iba a quitar, y se lo rogó 3 veces. Y Epafrodito estaba tan mal que estuvo a punto de morir. Ninguno de ellos usó el poder que el Señor les dio para sanarse a sí mismos, ni tampoco para sanar a sus compañeros. Por cuanto el que da sanidad de verdad es Dios. Y si Dios no les decía claramente a ellos que debían obrar en ese sentido, ellos no lo hacían. No es como ahora que algunas iglesias te venden que si vas un domingo a su iglesia recibirás un milagro. Y cuando estás ahí te obligan a ofrendar cierta cantidad para que recibas esa supuesta sanidad o bendición que tú solicitas. Tremendo, ¿verdad? Pero vosotros, hermanos, estad tranquilos en el Señor. Si alguno tiene algún padecimiento, que busque a Dios. Y si está afligido, pida oración. Y oraremos junto contigo por ti. Y será el Señor quien hará su voluntad en tu vida. Y sea lo que pase, Dios es bueno. Dios fue bueno cuando el apóstol Pablo fue liberado, y Dios siguió siendo bueno cuando el apóstol Pablo fue condenado a muerte. Tenerlo presente. Porque Dios es bueno en todo tiempo. Además, la mayor sanidad y bendición que podríamos recibir y que podríamos ver, ya la hemos recibido en Cristo Jesús. Yo sé que sería un espectáculo, ¿no? Y a nuestros ojos les encantaría ver a ciegos que vuelven a ver, a cojos que vuelvan a andar, a muertos que resuciten en medio de los sepelios, por ejemplo, a enfermos que sanen, en general hablo. Nos encantaría, ¿verdad? Pero pensad que esas personas, las personas que en su momento resucitaron, las personas que en su momento fueron sanadas, si luego no se arrepintieron y creyeron en Jesucristo, igualmente han ido al mismo lugar que aquellos que no han visto ningún milagro. Por eso, el mayor milagro, la mayor sanidad que debemos de pedir al Señor es la conversión. Y por eso, cuando vemos a hermanos que creen en Jesús y te comparten su testimonio de cómo eran antes, pero que por ahora, por la gracia de Dios, creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ahí estamos presenciando un milagro irrevocable. Un milagro que va a durar para la eternidad.
Nosotros antes estábamos muertos y ahora vivimos. Nosotros antes teníamos un corazón de piedra y ahora es un corazón de carne. Nosotros antes éramos esclavos del pecado, hijos del diablo, pero ahora estamos experimentando la libertad en Cristo Jesús. Y por su gracia, ahora somos llamados hijos de Dios. Así que, como digo, hermanos, tened paz, confiad en Dios. Y ya que estamos en estas fechas, os invito a que no penséis en las tonterías y vanidades de este mundo, ni nada de nuevos propósitos para el año nuevo, y cosas de ese estilo. Porque vuestro propósito, si sois hijos de Dios, para el año que viene, debe ser el mismo que para el de este año. Espero. Y ese propósito para vosotros es ser como Cristo. No hay mayor propósito que vosotros os podáis plantear que ser como Cristo. Todo lo demás estará dentro de ello, si es que de verdad os esforzáis por conocer a Cristo e imitarle. Que el Señor nos ayude con ese propósito, hermanos, ser como Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga.